conformidad mía, yo quería meterlo en el parcial, pero bueno, las chicas siguen con la modalidad de anterior, que lo dejan para el final. Pero bueno, lo dejamos así, no van a entrar en el parcial estos temas, pero sí en el final. Ahí sí se escucha, ¿eh? ¿Se escucha? Bueno, Sí, buenísimo. sí, Entonces, con esos links y bajándolos se puede escuchar. sí. Bueno, Sí. listo. Solucionado ese problema entonces. Bueno, las clases que yo le pasé de fitotecnia es que es una definición, el mejoramiento genético, en qué se basa, cuáles son los objetivos del mejoramiento genético, que en realidad son 4, es la calidad, la sanidad, el rendimiento y la adaptación. Esos son los 4 objetivos que son definidos como para mejoramiento genético y donde se basa la fitotecnia, que es la integración de varios conocimientos. No voy a repetir la misma clase, pero sí les hago un pequeño resumen porque todavía no la vieron. Después, son 3 clases, son más cortitas, ¿sí? Pero las dividí en 2 para que no sean tan pesados, o en 3, digamos, para que no sean tan pesados con los audios. Y después otra de las clases es el origen de las especies y la tercera clase es banco de germoplasma, o sea, la forma de conservar los recursos fitogenéticos. El origen de las especies, bueno, hay una teoría, la de Vavilov, donde han nacido todas las especies alimenticias, digamos, o los programas de mejoramiento. Eso es lo que les resumo de la clase anterior, que aún todavía no la vieron. La clase de hoy vamos a ver los sistemas de reproducción. Tampoco es nada nuevo, ustedes ya lo saben, lo han visto en botánica, hasta con más profundidad de lo que yo les voy a dar. Solamente es para empezar a recordarlo, para empezar a usar conceptos claros, porque en la próxima clase, la del lunes, ya empezamos con las formas de mejoramiento de cada una de las especies. De cada una de las especies, no, de cada uno de los, nos basamos en el tipo de reproducción de las plantas. Entonces, es para ir siguiendo el hilo. Bueno, viendo que es la 1:15, vamos a empezar. Así no se hace tanta. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como les decía, no es una clase que van a encontrar nada nuevo, solamente para refrescar algunos conceptos y yo voy a ir marcando los que son de interés para esta parte del mejoramiento de las especies. Los sistemas básicamente de las plantas se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado, la reproducción sexual y por otro lado, la reproducción asexual. La reproducción consiste en la capacidad de los seres vivos en dejar descendencia, ¿sí? Con el fin de perpetuarse en el espacio y en el tiempo. Eso es como una definición básica de qué es la reproducción, ¿sí? En los seres vivos. Entonces, los dividimos en principio en 2 grandes grupos, cuando hay reproducción sexual y cuando hay reproducción asexual. La reproducción sexual, ustedes ya lo saben, yo no estoy contando nada nuevo, se produce por la unión de los gametos de 2 individuos diferentes. Esto lo vimos bien en genética cuando veíamos qué pasaba cuando se formaban los cigotos, qué pasaba con los genes. Entonces, ahora empiecen a pensar, la ventaja que tienen ustedes con los chicos de acá de Río Negro es que yo esto lo doy en un cuatrimestre aparte. Entonces el cuatrimestre que viene yo tengo que empezar a recordar lo que vimos en genética. Bueno, ustedes lo tienen fresquito. Está bien, es mucha acumulación de información, pero tienen fresco cómo se forman los gametos, qué pasa con los cromosomas, qué pasa en la meiosis, ¿sí? Las ventajas que tiene la reproducción sexual versus la reproducción asexual. Una de las ventajas es la variabilidad genética. Los individuos no son idénticos y donde se puede,
obtener variabilidad genética. Me están pidiendo admitir. Para la planta es mucho más costosa la reproducción sexual, ¿sí? Pero tiene sus ventajas con este fin que está como en la definición de reproducción de perpetuarse en el tiempo. ¿Qué me da la variabilidad genética? La capacidad de los seres vivos de adaptarse a nuevas situaciones. Y estamos a final de cuatrimestre y siguen llegando tarde. Profe, Sí, estamos con Emanuel acá. bueno, Somos dos. Próximamente Gustavo. bueno, traten de entrar a horario la próxima vez, gracias. La reproducción asexual, los individuos se forman a partir de un único individuo, ¿sí? Entonces, hay como una planta madre y la descendencia van a ser clones idénticos de esa planta madre. ¿Por qué? ¿Por qué digo clones? Porque son descendientes genéticamente idénticos. La forma de reproducción asexual está como relacionada, entre comillas, con una división mitótica, ¿sí? Las células hijas van a ser idénticas a las células madre. Distinto que en la reproducción sexual aparece la meiosis, donde las gametas ya no son todas idénticas, todas tienen una información genética diferente. Y la ventaja que tiene la reproducción asexual versus la reproducción sexual es que genera muchos individuos en forma mucho más rápida. ¿Qué sería un ejemplo de reproducción asexual? Díganme alguno. Un acodo o sacar un esqueje y plantarlo. Sí, un esqueje. Y nada más, un esqueje puede ser, sí. Un rizoma. Un clon. En clones, son todos clones. Yo no saco un clon de la planta. ¿Cuáles son las formas de reproducción asexual? O sea, ¿cómo se manifiesta? Por tubérculos, por esquejes, por rizomas. Ahora vamos a ver, por estolones. ¿Sí? Esas son formas de reproducción asexual. Fíjense que todo de la planta es material vegetativo, ¿sí? Son células de la planta. No en cambio cuando la reproducción es sexual. O sea, la reproducción sexual es la formación de semillas. Bueno, ahora lo vamos a ver bien. Pero bueno, esta es como la gran diferencia entre los dos sistemas. Las ventajas, bueno, un poco ya las dijimos, se incrementa la velocidad de adaptación o ajustes a las poblaciones a los cambios ambientales porque tengo variabilidad genética, se evitan las mutaciones somáticas desfavorables acumuladas en diversos tejidos y se logra optimizar el uso de los ambientes heterogéneos e impredecibles. Por esto, porque cuando hay reproducción sexual, tengo la capacidad de esa planta de adaptarse a nuevos ambientes o impredecibles. O sea, si estábamos en una zona más árida, una planta puede llegar a adaptarse a través de encontrando la variabilidad genética, o sea, las que se adaptan mejor a esa zona. En cambio, pensé que venían las ventajas de la reproducción asexual. La reproducción asexual no tiene esta posibilidad de adaptarse, porque es un clon. Si la planta madre no se adaptaba al ambiente, como no tiene descendientes diferentes, son todos idénticos, hasta se puede perder una variedad o un cultivar, ¿sí? Por este problema. Y otra cosa, que aparecen mutaciones mucho más fáciles, porque si yo les estoy diciendo que se están reproduciendo por
formas vegetativas de la planta, ¿sí? Son células somáticas. De esa forma se está reproduciendo cualquier mutación desfavorable y acumulativa, puede ser que no favorezca y también se pierda en futuras generaciones, ¿sí? Entonces es más probable que aparezca una mutación somática y pierda esa variedad o ese cultivar de lo que sea. Morfología de las flores hermafroditas, ustedes ya saben, están los dos sexos en la misma flor, está el androceo y el gineceo, formado por los estámenes y el pistilio, y bueno, básicamente la característica de las células hermafroditas es que están los dos sexos en la misma flor. Y esto tiene una consecuencia a lo que es si se va a favorecer la reproducción sexual y el cruzamiento va a ocurrir reproducción sexual, ¿sí? Pero en este sentido, ahora vamos a ver que la reproducción sexual se diferencia de dos maneras. Si se favorece el cruzamiento con otras especies relacionadas o no. Entonces, cuando hay flores hermafroditas, no quiero adelantarme a las presentaciones, entonces, cuando hay flores hermafroditas, lo que puede pasar que haya una reproducción sexual, pero de la misma planta, ¿sí? Es el óvulo y el polen de la misma planta. Entonces, va a haber variabilidad, porque ya sabemos nosotros por genéticas que las gametas no son idénticas porque hubo meiosis, y cuando ocurre la meiosis las gametas son diferentes, ¿sí? Hay variabilidad, pero no hay tanta como si se cruzara con otras plantas, ¿sí? Ahora vamos a ver. Bueno, acá el gineceo. Hay otros tipos de flor, está la hermafrodita, después están las flores femeninas, ¿sí? Donde solamente tienen el gineceo, o la flor masculina que solamente tienen el androceo, ¿sí? Hay plantas, entonces esto, o puede ser, hay plantas que tengan flores hermafroditas, o hay plantas que tengan flor femenina y flor masculina. Entonces, ahora aparece una nueva clasificación con respecto al tipo de flor, si son monoicas o dioicas. Monoica es cuando están tanto la flor femenina como la flor masculina en la misma planta, ¿sí? Y dioica es cuando están en plantas diferentes. Entonces, el cerezo, por ejemplo, es una planta que está en la planta femenina y está en la planta masculina. O la palta, ¿sí? Eso lo han escuchado. En cambio, el maíz es monoico. El girasol es dioico. El girasol hay plantas masculinas y hay plantas femeninas. En el maíz están las dos flores, o las dos flores en la misma planta. No tiene flor hermafrodita, ¿sí? Es diferente. Monoico no es que tiene una flor hermafrodita. Monoico es que tiene los dos tipos de flores en el mismo pie de la planta. ¿Eso está entendido? Igual, supongo que esto lo han visto en botánica. Mejor explicado, más. Entonces, hay plantas hermafroditas, como el tomate, la manzana, las leguminosas, los cítricos, el chile, el café. Esto empiecen a pensar, porque en esta parte de la materia yo voy a ir hablando más de plantas, de especies, por ejemplo, acá se quiere mejorar esto, se quiere mejorar el otro. Entonces, para que empiecen a pensar, no tanto en términos botánicos, sino más como agrónomos, digamos, por tipo de cultivo. Las plantas monoicas, lo que les hablaba del maíz, el sorgo, el arroz, el trigo y las cucurbitaceas. Y las plantas dioicas, la papaya, el kiwi, el pistacho, la palma de datilera y bueno, lo que les decía de la cereza, del cerezo. Entonces, esa es como otra separación en lo que tiene que ver
con las plantas que tienen reproducción sexual. Bueno, esto a modo de repaso, como es la reproducción en las angiospermas, uno produce el polen, hay un agente polinizador, pueden ser los insectos, puede ser el viento, que transportan el polen, se forma, ahí está, ocurre la fecundación del óvulo y aparece la formación de semillas y el fruto. O sea, esto ya lo han visto siempre. Pero nada más para recordarlo cómo ocurre. Entonces, esto es lo que les decía, que yo no quería nombrar. Puede haber una autopolinización o una la polinización cruzada. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una flor hermafrodita, lo más probable que ocurra es una autopolinización. Están los dos sexos en la misma flor. ¿Sí? Y entonces la autopolinización ocurre cuando el polen de una flor poliniza el estigma de la misma flor y se denominan autógamas. ¿Sí? Entonces, ahora yo creo que ya hemos hablado de este concepto, yo no sé si antes en otras materias lo habían visto mejor, pero bueno, las autógamas son aquellas plantas que tienen como forma de fecundación una autopolinización. Los principales cultivos son la cebada, la avena, el arroz, el trigo, la soja, bueno, y el tomate, y bueno, después están el poroto, la arveja, el garbanzo. Se los marco ahí en rojo, los más importantes a nivel productivo y a nivel mundial, porque también en la clase anterior, cuando la escuchen, yo les nombro cuáles son los cultivos que alimentan al mundo, y la importancia que tienen y cómo se han focalizado todos los programas de mejoramiento en los 4 cultivos que alimentan al mundo, que es el trigo, el arroz, la papa y, me estoy olvidando, y el maíz. Esos son los 4 cultivos, imagínense, con la variabilidad o la biodiversidad en lo que es el reino vegetal, ¿sí? Solamente el mundo se alimenta básicamente de esos 4 cultivos. Y es donde está enfocado, o ha sido enfocado a lo largo de la historia, todos los programas de mejoramiento. Entonces, fíjense, entre ellos, esos 4 cultivos que les digo que es una importancia, el arroz y el trigo son autógamas y tienen la forma de reproducción de autopolinizarse. En cambio, cuando por diferentes estructuras morfológicas, que ahora las vamos a ver, las plantas, no ocurre una autopolinización, sino hay una polinización cruzada. Necesita una de las estructuras morfológicas, esto era que les decía monoica o dioica, ¿sí? Eso están, las que están en plantas diferentes, la flor masculina y la flor femenina, sí o sí tiene que haber una polinización cruzada. Y en las monoicas tienen un grado de autogamia, ¿sí? Pero también son alógamas, ¿sí? No porque estén en el mismo pie de la planta, yo puedo garantizar que va a ocurrir una autopolinización, ¿sí? Porque están físicamente, no necesariamente el polen va a llegar al óvulo, ¿sí? Necesita igualmente de un agente polinizante, por ejemplo, un insecto, una abeja, por más que estén en una misma planta. Distinto es con una flor hermafrodita. Yo con una flor hermafrodita puedo tener indicios de que ocurre la autopolinización. No siempre ocurre. Ahora vamos a ver más adelante. Entonces, una especie tiene polinización cruzada si el polen de una flor en una planta poliniza el estigma de la flor de la otra planta. Alógamas de importancia el girasol, que hoy les decía que era dioica, que hay una planta femenina y una planta masculina. El maíz, el sorgo, la manzana y la pera para ustedes, que es de importancia. El nogal, el olivo, la vid. O sea, esos son como los cultivos más importantes. Después, como pueden ver ahí en el listado, hay más de interés también, obviamente, son todos cultivos comerciales.
pero los que son en mayor escala son el girasol, el maíz, y bueno, y la manzana y la pera. No la vamos a menospreciar. Bueno, entonces, acá, las autógamas y las alógamas, para que quede claro, tienen reproducción asexual, ¿sí? Lo único que se diferencian es que las autógamas se autopolinizan, ¿sí? Es toda la información genética de una misma planta, y las alógamas necesariamente ocurre una polinización cruzada. ¿Eso se entendió? Eso, me dejan sola. Sí, se entendió, profe. Hoy voy despacio, no sé qué me pasa, estoy muy resfriada, entonces no quiero hablar muy rápido porque me ahogo. Mecanismos que influencian una forma de polinización o la otra. Bueno, esto ya algo, Ximena se lo había nombrado cuando hablábamos de la androesterilidad y de la autoincompatibilidad, que había otros mecanismos, acá lo vamos a pasar así muy por arriba, que favorecían la autoincompatibilidad y forzaban a una polinización cruzada. Bueno, yo ahora acá lo estamos viendo al revés, ¿sí? Los mecanismos que favorecen una polinización cruzada, pero ahora en este caso hay un mecanismo morfológico que promueve la autopolinización. Uno es las flores hermafroditas, como ya les mencioné, y el otro es la cleistogamia, que es cuando la flor no se abre. Es hermafrodita y a su vez la flor no abre, no se abre. Entonces se favorece la autopolinización. Y los mecanismos morfológicos de las flores, o sea, esos cambios en la morfología que promueven la polinización cruzada, son la heterotilia, que eso también lo habían visto con Ximena, ella ya lo había explicado, que era esta la diferencia entre la altura de los estambres y del pistilo, ¿sí? Entonces podían ser o estambres más largos y el pistilo más corto, o el pistilo más largo y los estambres más cortos. Entonces, esa desproporcionalidad favorece que la planta, por más que sea hermafrodita, no se polinice, no se autopolinice o autofecunde, ¿sí? Eso también puede pasar. O la dicogamia, que puede ser protoginia o protandria, que tiene que ver con el momento de maduración del pistilo y de los estambres, ¿sí? Entonces, si tienen una diferencia en los tiempos, también estos mecanismos, por más que sea una flor hermafrodita, promueven a la polinización cruzada. Después hay otros sistemas que ya los vieron y no voy a volver, que tienen que ver con los sistemas de polinización controlados genéticamente. Uno era la androesterilidad y la otra era la autoincompatibilidad. Y la gran diferencia entre androesterilidad y autoincompatibilidad es que la androesterilidad produce polen no funcional. Directamente como que no produce polen, decíamos nosotros, ¿sí? O si produce polen, no es funcional. Y en la autoincompatibilidad sí produce polen funcional, pero no puede fertilizar al gameto femenino del mismo genotipo. Esa era la autoincompatibilidad gametofita. En la esporofita, recuerden que había grados de dominancia, entonces, bueno, dependía de eso. Pero eso están haciendo, supongo, la práctica y lo tienen más fresco. Estaba hablando de esterilidad o machoesterilidad, porque aparecen por mutaciones, por condiciones ambientales, no son tan comunes, ¿sí? No es que están en muchas plantas, y los efectos que producen morfológicamente es ausencia de estambres en las especies bisexuales, falta de producción de tejidos formadores de polen o de anteras, polen viable
producido en anteras no decinentes, granos de polen deformados o no viables y una maduración anormal del polen. Eso significa un polen no funcional, como le decía anteriormente. Bueno, esto un poquito para más anecdótico. Se descubrió sobre 1943 para la cebolla y se fueron desarrollando, se pueden inducir por mutaciones la androesterilidad y se vio en maíz, remolacha, sorgo, arroz, girasol, zanahoria y colza. Los cultivos ornamentales, lo que habíamos visto con Ximena, se favorece de lo que es la machoesterilidad. ¿Por qué? Porque aprovecha a redirigir los recursos para producir gametas a la producción de recursos vegetales, ¿sí? Y entonces permite un mayor crecimiento vegetativo y floral. Y en el caso, por ejemplo, de las ornamentales, el hecho de mantener la turgencia en las flores. Es de interés conseguir la machoesterilidad en las flores, así duran más tiempo en el florero, o sea, con el objetivo que tienen las plantas ornamentales. Disculpen, pero se me empieza a ubicar la garganta. Bueno, habíamos visto que había 3 tipos de machoesterilidad: la genética, que tenía que ver con los genes restauradores de la fertilidad, los genes R, estos que se heredaban de forma mendeliana. Había una machoesterilidad citoplasmática, que tenía que ver con los genes que estaban en el citoplasma, principalmente las mitocondrias, y los cloroplastos, que tenían un tipo de descendencia materna. Siempre se heredaba la esterilidad a través de la planta madre, de la planta hembra, digamos. Y después había otro tipo de machoesterilidad, que era la génico-citoplasmática, que era lo que se usaba un poco a modo de forma práctica para la producción de híbridos comerciales. Eso ya lo vieron y lo están viendo en la práctica. Bueno, se descubrió en la década del 40, como ya les decía, y se utilizó en el 70 en maíz. Hasta el 70 en maíz. Después se dejó de utilizar la machoesterilidad para producir híbridos porque apareció una cepa, como dice, de Bipolaris maidis, y se eliminó todo el maíz en Estados Unidos. Se perdió la producción de maíz. Entonces, ¿qué pasó? Se dejó de usar porque se descubrió también que los genes de restauración de la fertilidad estaban ligados con los de la susceptibilidad a Bipolaris maidis. Entonces, como eran genes ligados, si yo tenía plantas macho estéril, probablemente eran susceptibles a Bipolaris maidis. Entonces, se dejó de usar esta técnica, digamos, de machoesterilidad para lo que era la producción de maíz. Lo que les permite, y lo que ya habíamos hablado un poco en la teoría de Ximena, es que no, en el caso del maíz, por ejemplo, para la producción de híbridos, lo que hacen las compañías de mejoramiento genético, tienen que despalojar, digamos, las plantas de maíz. O sea, sacarle la flor macho, digamos. ¿Sí? Solamente se queda no me quiero confundir. La panoja es la flor macho del maíz, ¿sí? La espiga. ¿Cómo? La espiga femenina queda. La espiga femenina y la panoja, que son los pelunchos, eso, no quiero decir porque no soy agrónoma y me van a matar. La panoja, que es la flor masculina. Entonces, lo que hoy hacen las empresas, contratan, acá por ejemplo está KWS, contrata a los estudiantes de agronomía en el verano, donde los chicos tienen que ir a cortar cada una de las flores
masculinas, ¿sí? O despanojar. O tapar, también se tapan con sobres de madera, ¿sí? Para evitar ese pequeño porcentaje de autogamia que tiene la planta de maíz, y así poner hileras. Bueno, esto lo vamos a ver bien en alógamas, por eso no me quiero adelantar bien mucho. Y hileras de plantas machos para que se fecunden las mazorcas. Pero bueno, esto, la machoesterilidad facilitaba eso, porque el polen no era fértil, entonces nada, no había que andar despanojando ni nada. Pero bueno, trajo otras consecuencias y se dejó de usar. La autoincompatibilidad, esto ya lo vieron, había homomórfica o heteromórfica, gametofita o esporefita, lo pasamos. ¿Y para qué se usa la incompatibilidad en el mejoramiento? Para la producción de cultivares híbridos, o sea, cuando la emasculación, que es esto de sacar uno de los dos sexos de la planta o de las flores de la planta en estudio, también tener genes de incompatibilidad, como favorece un poco la autogamia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo dije en la clase pasada, que es la que tienen que ver. Lo que se busca en mejoramiento es variabilidad genética. Entonces, la autogamia no nos da, hay una reproducción sexual, hay variabilidad, pero no hay tanta variabilidad. Cuando yo quiero abordar un programa de mejoramiento, lo que necesito es tener la mayor variabilidad genética, ¿sí? Para poder lograr la mejor combinación. Si yo tengo entre genotipos para elegir, para formar un híbrido comercial de súper interés, va a ser mejor que tenga 500 padres posible. Entonces hacer distintas combinaciones entre esos 500 padres. En cambio, si tengo 10, la variabilidad que puedo llegar a encontrar no va a ser muy diferente a esos 10. Lo que quiera encontrar o súper mejorar, no lo voy a encontrar con la menor variabilidad posible. Entonces, utilizar estos mecanismos que tienen las plantas para aprovecharlo en un proceso de mejoramiento y la obtención de cultivares. Bueno, la incompatibilidad ha servido para mejorar a brassica, ¿sí? Y obtener diferentes cultivos de la especie, los repollos, el coliflor, el brócoli, el rábano. O sea, todo eso son diferentes consecuencias también de los sistemas de incompatibilidad. Más allá de lo que vimos en la clase de poliploides, ¿sí? Donde ahí había también diferencias en los genomios, ¿se acuerdan? Cuando los vimos. Entonces, son una mezcla de cosas, no es solamente atribuido a la incompatibilidad o a la poliploidía. Y bueno, ahí como la mayoría de los cultivares de colza en Japón, Estados Unidos y en Europa son híbridos basados en el sistema de incompatibilidad. Entonces, esa incompatibilidad que para las plantas no es beneficiosa o es su forma de reproducción, el hombre la aprovecha para utilizarlo y en el mejoramiento de los cultivos. Bueno, ¿qué pasa? Esto también no me acuerdo, ya lo vimos en alguna de las clases, que cuando vimos endocría, en la clase de poblaciones, me parece que era, yo ya ahí les hablé de la homocigosis. Cuando ocurre la autopolinización en las plantas autógamas, ¿qué pasa? A medida que pasan las generaciones de autopolinización, aumenta la homocigosis. ¿Por qué? Porque se empiezan a acumular los alelos similares durante varias generaciones. Entonces, si yo tenía un cruzamiento de dos líneas puras, A grande por A chica, teníamos como resultado una F1 toda heterocigota. Ahora, si esa F1 se vuelve a autopolinizar, ¿sí? O se la forzaba a cruzarse entre ellas,
ya me aparecían 3 genotipos diferentes. Y aparecía en un 25% los 2 homocigotas y se había aparecido un 50% de heterocigotas. Entonces acá disminuye un 50% la heterocigosis y aumenta ese mismo 50% en un 25% y en un 25% la homocigosis. O sigue ocurriendo en una planta autógama, pensando en la soja, pensando en el trigo, ¿sí? Si yo dejo que se autopolinice, en la próxima generación, en la S2, ya voy a tener ahora un 25% de heterocigotos y un 12,5% se suma a cada uno de los homocigotos. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Esto, el mejoramiento, este concepto va a ser importante, porque ahora ya no estamos, fíjense, en el margen, que no estamos hablando de F, de generaciones, F1, F2, como hablábamos cuando hacíamos los ejercicios de mente. Estamos hablando de S, S1, S2, es de selfie, o sea, de autopolinización en inglés. Entonces, cuando vean la S, estamos hablando de una autopolinización. ¿Qué pasa? Después de 5 generaciones, el heterocigota se reduce a un 3% y los homocigotas entre los dos suman casi el 90 y pico por ciento, ¿sí? 50% de cada uno. Y así sucesivamente. O sea, para llegar a 0 de heterocigotas tenemos que llegar como hasta la generación 8 o 9. ¿Qué pasa? Como es todo un proceso que se utiliza el mejoramiento, lo utiliza el hombre para conseguir líneas puras. Entonces, cuando nosotros hablamos de líneas puras, esos cruzamientos hipotéticos que hacíamos mendeliana, se estaba hablando de esto, de líneas que llegaron a la homocigosis en todos sus genes. Acá, imagínense que estamos hablando de un solo gen, con 2 alelos, ¿sí? Ni hablar cuando tenemos alelos múltiples y esas cosas. Pero si solo nos fijamos qué pasa en un solo gen, y así lo lleva, o sea, lo que ocurre en un solo gen se va a reproducir en todos los genes. Entonces, todos los genes, si yo una planta se autopoliniza por muchas generaciones, llego a líneas puras. Y eso es de interés. ¿Por qué? Porque lo que manifieste el fenotipo que manifieste esa línea pura, ¿sí? Es lo que yo voy a estar mirando como mejorador si me interesa o no, ¿sí? Ese fenotipo, que me quede como línea pura. Y esto pasa principalmente en las autógamas. Y lo que nosotros tenemos comercialmente, cuando uno va a comprar a una agronómica una bolsa de trigo, son líneas puras, son líneas que han sido autofecundadas. Después vamos a ver, porque entonces cómo se mejora una planta que se autofecunda. Yo acá no la estaría mejorando, yo acá la estoy llevando a homocigosis. A la homocigosis, en lo posible, bueno, en lo posible no, ya a esta altura ustedes ya saben que no necesariamente un doble recesivo es malo, ¿sí? Puede ser bueno, puede manifestar un carácter de interés. Entonces, lo que yo hoy tengo en el mercado, tengo una línea pura. Y bueno, pero es la mejor. ¿Y cómo la logré? La tuve que lograr de una variabilidad previa. ¿Y cómo genero variabilidad en una planta que se autopoliniza? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, que es mejoramiento de autógamas. Pero bueno, este concepto tiene que estar claro, que las plantas se autopolinizan. Y eso que les decía, para llegar a un 0% de heterosis, ¿sí? Como esto es de interés para el humano, o sea, para el hombre, digamos, no puede estar 8 generaciones. 8 generaciones son 8 años. Con suerte, no sé,
2 campañas por año utilizando distintos lugares de cultivo, uno en el Polo Norte, en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. Por eso, una super compañía que tenga en los 2 lugares, pero si no son 8 años de autopolinización. Entonces se llega a la homocigosis práctica, se dice entre comillas homocigosis práctica, en una generación de 5 o 6, ¿sí? Con ese mínimo de heterosis ya se dice que es una homocigosis práctica. Pero ¿qué pasa? Esto con las autógamas. A las alógamas tienen un problema. Que las alógamas, para yo tener una línea pura, las alógamas eran las que necesitaban la fecundación cruzada, las alógamas, cuando yo las obligo a autofecundarse, porque eso también está en un programa de mejoramiento, porque yo quiero una línea pura en un programa de mejoramiento, porque ¿por qué quiero una línea pura? Porque yo tengo que ver qué fenotipo tengo. Y si me va a interesar eso, usarlo como padre para producir una semilla comercial. ¿Sí? O en el caso de las autógamas, yo tengo que ver qué fenotipo. Entonces tiene que ser una línea pura. Todos los genes tienen que estar en homocigosis. En las alógamas, lo que pasa es que cuando son obligadas a autofecundarse, ¿cómo son obligadas? Esto que yo les decía, que acá los llaman a los chicos para que vayan a cortar la panoja, bueno, eso para favorecer la alogamia, o sea, para que se cruce con el padre que yo quiero que se cruce. Ahora, si yo quiero hacer una línea pura, porque estoy en un programa de mejoramiento, también los contratan a los chicos de agronomía para que saquen el polen de la misma planta, lo metan en un sobrecito de cartón, de esto de papel madera, y se lo ponen a la espiga para que se autofecunde. Entonces, para aumentar el grado de autogamia. Cuando pasa eso, porque tengo la intención de hacer una línea pura, lo que pasa es que hay una depresión por endocría. Esos caracteres que se manifestaban, agronómicos favorables, empiezan a disminuir. Y a medida que corren las sucesivas generaciones, se van aún deprimiendo más, ¿sí? Entonces, acá como lo ven, si tenía un rendimiento de 4.000 kilos, a lo largo de 3 generaciones, tiene un rendimiento de 1.000 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, tengo líneas puras, pero totalmente deprimidas. Entonces, ¿para qué me sirve? Para la creación de un híbrido. ¿Sí? Un híbrido definido, un híbrido simple, porque ya sí me les habló algo de híbridos dobles. Yo ahora se los estoy presentando. Esto es lo que se viene, digamos, en la segunda parte de la materia. El híbrido puede haber híbridos triples, híbridos simples o híbridos dobles. ¿Qué pasa con el híbrido? Vamos a hablar del simple. Es la primera generación resultante del cruce entre 2 variedades diferentes que posean alguna característica especial y se quiera transmitir. Pero ese híbrido, esa F1, es el resultado del cruzamiento de 2 líneas puras. Y esas líneas puras estaban endocriadas y deprimidas. Entonces hay que hacer evaluaciones, que ya lo vamos a ver en la clase de mejoramiento de alógamas, qué cruzamientos o qué evaluaciones hay que hacer para determinar cuáles van a ser las líneas puras óptimas para la formación de un híbrido. ¿Qué pasa en alógama? Cuando se cruzan 2 plantas endocriadas que están deprimidas, el híbrido, ese que se forma, esa recombinación de genes que ocurre, se dice que recupera un vigor híbrido, ¿sí? Y manifiesta los caracteres de interés agronómicos mejor que sus parentales, ¿sí? Que esas líneas puras. Entonces, eso es lo que se aprovecha comercialmente en alógamas. En autógamas no hablamos tanto de híbridos,
porque ya lo vamos a ver en la próxima clase, lo que es mejoramiento de autógama. Porque en la autógama yo no formo un híbrido comercial. Lo que formo es un híbrido para tener la mejor semilla que se autofecunde y después tenga. Pero bueno, lo voy a resaltar bien en la clase de autógamas. Acá lo que tienen que quedar claro, que el híbrido es el producto o el resultado del cruzamiento de dos líneas puras. De dos líneas puras alógamas endocriadas y que están deprimidas. Entonces, ese vigor híbrido es el que se aprovecha, es el comercial. ¿Por qué les decía a diferencia de, hoy la mayoría de los híbridos comerciales son híbridos dobles? Ya lo vamos a ver cómo se hace, porque son más fáciles de obtener. El híbrido simple es el mejor, digamos, en rendimiento y todo, y es más difícil de obtener, y por eso la semilla es más cara. Entonces, no es tan comercial el híbrido simple con respecto al híbrido doble. ¿Qué es esto? ¿A qué llamo vigor híbrido o heterosis? Es el fenómeno del aumento del vigor en las plantas, en comparación con sus padres. Pero sus padres estaban deprimidos, así que mejor que los padres. Pero mejor que los padres en su origen, digamos, ¿sí? No mejor que este padre, que el S8. Mejor que el S0, el que no estaba deprimido. Es un fenómeno que se descubrió en el siglo XX en híbridos de maíz. Entonces, la planta resultante tiene una mayor tasa de crecimiento y es fenotípicamente superior y el rendimiento en comparación con los padres. No con los padres deprimidos, sino con los padres originales. Eso es el vigor híbrido. ¿De qué depende? De la combinación de genes, ¿sí? No siempre las plantas deprimidas, cuando se cruzan, responden al vigor híbrido. Por eso son evaluaciones que se hacen para la formación de híbridos comerciales, ¿sí? Por eso son tan caros, porque hay que hacer un montón de cruzamientos para encontrar el mejor cruzamiento. O sea, ese vigor híbrido depende de la combinación específica de los genes. Además, acá, un poquito volviendo a genética, recuerden que estamos con genes con caracteres cuantitativos. Los caracteres cuantitativos son poligénicos, o sea, dependen de la acción de muchos genes. Entonces, no solo tienen que combinar bien los genes, sino que